La generación del 30 en el Ecuador se refiere a un grupo de intelectuales y escritores que tuvieron un gran impacto significativo en la cultura y la política del país durante la década de 1930. Entre sus miembros más destacados se encuentran Jorge Carrera Andrade, Joaquín Gallejos Lara y Alfredo Pareja Díaz de Caseco. Este grupo abogaba por reformas sociales, políticas y culturales en el Ecuador, y sus obras literarias y ensayísticas reflejaban su compromiso en el cambio y la moderación del país. Jorge Carrera Andrade nació en 1903 en Quito. Fue poeta, ensayista y diplomático ecuatoriano. Sus obras poéticas se reflejan una función entre tradicional y lo moderno, como influencia de la cultura indígena ecuatoriana y del surrealismo. Carrera Andrade también tuvo una destacada carrera diplomática, representando a su país en varios países del mundo. Murió en 1978. Joaquín Gallejos Lara nació en 1909 en Quito. Fue escritor, periodista y político ecuatoriano. Su obra se caracteriza por abogar temas sociales y políticos, como un enfoque crítico hacia la realidad ecuatoriana. Gallejos Lara también fue activista político y luchó por los derechos de los trabajadores y las clases marginadas. Falleció en 1947. Alfredo Pareja Díaz Caseco nació en 1908 en Guayaquil. Fue un escritor, ensayista, periodista y diplomático ecuatoriano. Es uno de los autores más importantes de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Su obra abarca una amplia gama de géneros, incluyendo las novelas, el ensayo y las crónicas periodísticas. Pareja Díaz Caseco también se desempeñó un papel muy importante en la vida política y cultural del Ecuador. Falleció en 1993. Estos solo son algunos de los miembros destacados de la generación del 30 en Ecuador, que dejaron un legado importante en la literatura y en la sociedad de su propio país. En Ecuador, el término generación decapitada se refiere a un grupo de jóvenes intelectuales y políticos que fueron perseguidos y asesinados durante la dictadura de José María Velasco Ibarra en la década de 1930. Estos individuos fueron vistos como una amenaza para el régimen y fueron brutalmente reprimidos, lo que resultó en la pérdida de un importante potencial intelectual y de liderazgo para el país. La generación de capital en Ecuador está compuesta por varios individuos notables. A continuación proporcionaré breves biografías de algunos de ellos. En primer lugar tenemos a José Joaquín de Olmedo, nacido en 1780. Fue un destacado poeta y político ecuatoriano, jugó un papel importante por la independencia de Ecuador y fue presidente interno del país en 1845. Es conocido por su poema La Victoria de Junín, dedicado a Simón Bolívar. En segundo lugar tenemos a Pedro Fermín Ceballos, político y militar ecuatoriano. Participó en la lucha por la independencia del Ecuador y ocupó cargos importantes en el gobierno de la época. Fue presidente interno en 2 ocasiones. En tercer lugar tenemos a Juan Pío Montúfar, político y líder independentista. Fue presidente del estado de Quito, actual Ecuador, en 1811. Luchó por la independencia del dominio español y participó en la creación de la Primera República. En cuarto lugar tenemos a Manuelita Sáenz, conocida como la liberadora del Libertador. Fue una figura destacada en la independencia de Ecuador y América del Sur. Participó activamente en la lucha contra el dominio español y tuvo una relación cercana con Simón Bolívar. En quinto lugar tenemos a Eloy Alfaro, político y militar ecuatoriano. Lideró la revolución liberal de Ecuador a fines del siglo XIX y participó en el siglo XX. Fue presidente del país en 2 ocasiones y es recordado por sus reformas progresistas y su lucha contra el conservadurismo. Estas son solo algunas de las figuras destacadas de la historia de Ecuador. Cada una desempeñó un papel crucial en la formación y el desarrollo del país.